Dicen que el agua limpia, pero también revela lo que el ojo ya no quería ver. Mucho antes del primer trueno, cuando el sol salía como siempre y la gente hacía planes como siempre, alguien escuchó algo que nadie más quería oír. Noé no recibió una explicación, recibió una instrucción, y esa instrucción era absurda para cualquiera que mirara el cielo despejado: construir un arca gigantesca sin una sola nube en el horizonte. ¿Para qué? Para un juicio que no se veía, para una tormenta que aún no existía. Mientras la tierra celebraba su propio brillo, negocios, bodas, risas, algo más oscuro se estaba volviendo normal: la violencia, la corrupción, la indiferencia. La línea entre lo sagrado y lo profano se había vuelto borrosa, y cuando el mal se vuelve paisaje, la paciencia de Dios suena como advertencia. Noé eligió creer antes de entender, obedecer antes de comprobar. Cada clavo era una respuesta, cada viga un recordatorio. La puerta no estaría abierta para siempre. Esta no es solo la historia de un barco, es la historia de una decisión que divide caminos. Y la pregunta no es ¿qué construyó Noé?, sino ¿qué estás construyendo tú mientras el cielo sigue azul? Porque el cielo puede cambiar, y cuando cambie, ya no habrá tiempo para planos. La tierra prosperaba, había abundancia, arte, comercio, familias, todo parecía avanzar, pero bajo esa apariencia de éxito algo se estaba pudriendo. La violencia se había vuelto rutina, la maldad era entretenimiento y la justicia un recuerdo. La humanidad había aprendido a construir ciudades, pero había olvidado cómo honrar a Dios. La línea entre lo sagrado y lo profano se borró, y el pecado dejó de causar vergüenza. El texto dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas. Una frase misteriosa con más preguntas que respuestas. ¿Seres celestiales mezclándose con humanos? ¿O descendientes de Set, la línea justa, uniendo su sangre con la de Caín, la línea rebelde? Sea cual sea la interpretación, el resultado fue el mismo. El mal creció sin freno. Nacieron hombres poderosos, de renombre, pero también nació el orgullo, la corrupción y la violencia. Dios miró la tierra y se dolió en su corazón, no porque fuera un juez impaciente, sino porque el ser humano había llegado al punto de no querer volverse atrás. En medio de tanta oscuridad, solo uno brillaba: Noé. No por ser perfecto, sino porque decidió caminar con Dios cuando nadie más lo hacía. Y eso bastó para cambiar el curso de la historia. Pero antes de que la tormenta llegara, Dios le daría a Noé una orden que parecía imposible. Dios habló a Noé con palabras que desafiarían toda lógica humana. Le ordenó construir un arca gigantesca, un barco enorme en medio de la tierra seca. No había señales de lluvia ni una sola nube en el cielo, pero la instrucción era clara. Tenía que ser de madera de gofer, cubierta por dentro y por fuera, con 3 pisos, una ventana y una sola puerta. Esa puerta lo decía todo. Solo habría un camino hacia la salvación. Noé no pidió explicaciones, no negoció los detalles. Simplemente obedeció. Mientras el mundo se burlaba de su fe, él seguía trabajando, golpe a golpe, día tras día, año tras año. Cada martillazo era una predicación sin palabras, una advertencia viva de lo que estaba por venir. Nadie lo entendía, nadie lo creía, pero Noé sabía que lo que parecía locura hoy sería la única esperanza mañana. La obediencia no siempre tiene sentido al principio, pero el tiempo termina revelando que Dios nunca se equivoca. Así comenzó una obra que no solo salvaría a una familia, sino que escribiría el primer gran mensaje de redención en la historia. Cuando todo el mundo se prepara para vivir, el justo se prepara para obedecer. Y mientras el ruido de las burlas llenaba la tierra, el sonido del martillo de Noé marcaba el ritmo de la misericordia antes del juicio. Construir un arca bajo un cielo despejado parecía una locura. Día tras día, Noé trabajaba mientras la gente pasaba riendo, señalándolo como el viejo fanático que hablaba de una lluvia que nunca llegaría. Nadie había visto llover jamás.
La tierra se regaba con rocío y hablar de un diluvio era como hablar de un sueño imposible. Pero Noé no necesitaba ver para creer. Cada tabla que cortaba era una oración silenciosa, cada clavo un acto de fe. Mientras los demás edificaban casas, él edificaba obediencia. Y aunque su mensaje parecía ridículo, nunca dejó de predicar. Les habló del juicio que vendría, del arrepentimiento, de la oportunidad de cambiar, pero nadie escuchó. La burla se volvió costumbre y la indiferencia una muralla. Sin embargo, el tiempo corría y el día señalado se acercaba. Porque cuando Dios da una advertencia, no lo hace para asustar, sino para salvar. Así, mientras los hombres se reían, Noé seguía martillando, sin saber que cada golpe era el eco de la paciencia divina. Y cuando el último clavo fue puesto, el cielo seguía azul, pero no por mucho tiempo. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Los animales comenzaron a moverse, no por instinto ni por casualidad, sino por dirección divina. Desde los rincones más remotos de la tierra llegaron en pares, leones y corderos, aves de todos los colores, criaturas pequeñas y grandes. Noé no los buscó, ellos vinieron a él. Fue una escena que dejó sin palabras incluso a los que se habían burlado. ¿Cómo podían explicarlo? Aquello no tenía sentido humano. La naturaleza obedecía al Creador, aunque el hombre se negara a hacerlo. Uno a uno, los animales entraban al arca y detrás de ellos Noé y su familia. 8 almas, elegidas no por su fuerza, sino por su fe. Habían trabajado, creído y esperado, y ahora estaban listos. El momento más solemne llegó cuando Dios mismo cerró la puerta. Ninguna mano humana la tocó. Ese sonido, el cierre divino de la puerta, fue el sello de la misericordia y el inicio del juicio. Afuera, la gente seguía con sus fiestas, comiendo, bebiendo, casándose, burlándose. Todo parecía igual, hasta que el primer trueno partió el cielo. Una gota, luego otra y otra más. Las nubes se abrieron con furia y desde las profundidades brotaron aguas jamás vistas. El ruido de la lluvia se mezcló con el grito de quienes comprendieron demasiado tarde. El día que Noé advirtió durante años había llegado. Lo que para muchos fue locura, ahora era su única esperanza. Pero la puerta ya estaba cerrada, y cuando Dios cierra una puerta, no hay poder humano que pueda abrirla. El cielo rugió con fuerza y la tierra respondió con temblores. Las lluvias no eran una simple tormenta, eran torrentes que caían con una furia nunca antes vista. Las fuentes del abismo se abrieron y el agua brotó desde lo más profundo de la tierra. En cuestión de horas, los ríos se desbordaron, las montañas desaparecieron bajo las aguas, y todo lo que respiraba comenzó a perecer. El sonido de la lluvia constante se mezclaba con los gritos, los golpes en la madera del arca, las súplicas de quienes antes se reían. Pero ya era tarde. El juicio no se detuvo. El diluvio no fue una historia poética. Fue una limpieza real, un reinicio de la creación. Todo ser viviente fuera del arca murió, y solo las 8 almas que estaban dentro permanecieron bajo la protección divina. Durante 40 días y 40 noches, el mundo fue cubierto por las aguas, y en medio de ese silencio roto solo por la lluvia, el arca seguía flotando sostenida por la mano invisible de Dios. Noé no sabía cuánto duraría, no sabía cuándo volvería a ver tierra, pero sabía que estaba a salvo. Esa seguridad no venía del tamaño del arca ni de su habilidad como constructor, sino de la promesa que lo había movido desde el principio. Haré un pacto contigo. Mientras el mundo era tragado por las aguas, el arca navegaba sobre ellas, no por suerte, sino por gracia. Y cuando los truenos cesaron y el sonido del agua comenzó a calmarse, una nueva etapa estaba por comenzar, la de un mundo purificado, preparado para volver a empezar. Las aguas dominaron la tierra durante meses. El sol parecía haberse apagado y el horizonte era solo un océano infinito. Dentro del arca, Noé esperaba en silencio, confiando en que la misma voz que lo había guiado a construirlo sería la que le diría cuándo salir. No había relojes ni señales, solo fe. Finalmente, Dios recordó a Noé. Un viento comenzó a soplar, las nubes se abrieron poco a poco y las aguas empezaron a descender.
El arca se detuvo suavemente sobre los montes de Ararat, y el silencio que siguió fue tan profundo como el ruido que había antes. Noé envió primero un cuervo, luego una paloma. La primera no regresó, la segunda volvió con una hoja de olivo en el pico, símbolo de paz, de esperanza, de un nuevo comienzo. Al fin, la tierra estaba seca. Entonces Dios le habló otra vez: «Sal del arca, tú y tu familia». Y cuando lo hizo, Noé no corrió a explorar el nuevo mundo, ni a construir casas, ni a celebrar. Lo primero que hizo fue levantar un altar. Allí ofreció sacrificios, agradeciendo no solo por haber sobrevivido, sino por haber sido recordado. Y Dios respondió con un pacto eterno, prometió que nunca más destruiría la tierra con un diluvio y dejó en el cielo un arco como señal, el arco iris. No un adorno, sino una firma divina, recordándole a toda generación que su misericordia siempre supera al juicio. Pero incluso en este nuevo mundo, algo del viejo corazón humano aún quedaba. Pasó el tiempo y Noé volvió a trabajar la tierra. Plantó una viña, esperó que diera fruto y un día bebió del vino hasta embriagarse. Aquel hombre que había caminado con Dios, que había soportado burlas y sobrevivido al diluvio, ahora cayó en una debilidad humana. La Biblia no oculta sus errores, porque no busca héroes perfectos, sino corazones obedientes. En su tienda, Noé se quedó dormido, desnudo, vulnerable. Su hijo Cam lo vio y en lugar de cubrirlo, corrió a contarlo a sus hermanos. Pero Sem y Jafet tomaron una prenda, caminaron hacia atrás y cubrieron la desnudez de su padre sin mirar. Mostraron respeto, humildad y amor donde otros vieron oportunidad para la burla. Cuando Noé despertó, comprendió lo que había sucedido. No reaccionó con enojo, sino con discernimiento. Bendijo a Sem y Jafet y habló una palabra sobre sus descendientes. Fue un momento que mostró una verdad profunda. Incluso los justos fallan, pero los verdaderos hijos de Dios responden a la debilidad con gracia, no con desprecio. La caída de Noé no borró su fe ni canceló el pacto. Dios no lo desechó porque la gracia no depende de la perfección, sino de la fidelidad. Y mientras las generaciones de sus hijos comenzaban a poblar la tierra, una nueva historia se escribía, una humanidad renovada, pero aún necesitada de redención. El diluvio había limpiado la tierra, pero no el corazón del hombre. El pecado sobrevivía y con el tiempo volvería a levantar su torre hacia el cielo. Con el paso de los años, las familias de los hijos de Noé comenzaron a multiplicarse y a extenderse por toda la tierra. Nuevas ciudades surgieron, nuevas lenguas nacieron, y con ellas también regresó el mismo deseo que había provocado el diluvio, el orgullo. Entre los descendientes de Cam apareció un hombre llamado Nimrod, poderoso cazador y fundador de reinos. Su ambición no tenía límites, y junto con otros hombres decidió levantar una ciudad y una torre que llegara hasta el cielo. «Hagámonos un nombre», dijeron, «para no ser dispersados sobre la faz de la tierra». Esa frase revelaba lo mismo que el corazón humano había ocultado desde el principio: el deseo de independencia, de gloria sin Dios. Así nació Babel, símbolo de la arrogancia humana y del intento de reemplazar al Creador con la propia grandeza. Pero Dios descendió, confundió su lenguaje y los dispersó. Lo que comenzó como una obra de unidad terminó en confusión. El hombre volvió a repetir su historia, levantar su propia salvación sin necesidad de Dios. Sin embargo, en medio de toda esa rebelión, Dios seguía trabajando en silencio, cumpliendo su propósito a través de la descendencia de Sem, el Hijo bendito. De su linaje vendría Abraham, y de Abraham nacería un pueblo, y de ese pueblo surgiría el Mesías, Jesucristo, el verdadero arca, el refugio para toda la humanidad. La historia de Noé no terminó con el arco iris, ni con la viña, ni con la torre de Babel. Termina con una verdad eterna. El corazón del hombre sigue buscando su propio camino, pero Dios, en su infinita misericordia, sigue ofreciendo una puerta abierta. Así como en los días del diluvio hubo un arca preparada antes del juicio, hoy hay un refugio antes del fin: Cristo. Porque un día el cielo no se abrirá con agua, sino con fuego y gloria. Y cuando eso ocurra, solo los que estén dentro del verdadero arca serán salvos. La puerta sigue abierta, pero no para siempre. El mensaje de Noé trasciende los siglos. No se trata solo de una historia antigua, sino de un espejo para cada generación. Jesús mismo dijo:
Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En aquellos tiempos la gente comía, bebía, se casaba, trabajaba, vivía como si el juicio nunca llegaría, y sin embargo, llegó. De la misma manera, hoy el mundo continúa su rutina, ignorando las señales, confiando más en su progreso que en su Creador. Pero la historia de Noé nos recuerda que la paciencia de Dios no es olvido, es oportunidad. Su misericordia todavía espera, pero no esperará para siempre. El arca fue construida antes de la tormenta. La cruz fue levantada antes del fin. Ambas fueron símbolos de una salvación ofrecida, no impuesta. Así como el arca tenía una sola puerta, Cristo declaró: «Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo». No hay muchas rutas hacia Dios, hay una sola y está abierta ahora mismo. Pero llegará el día en que Dios mismo volverá a cerrarla, como cerró la del arca, y entonces no habrá súplicas ni golpes que puedan abrirla. La historia de Noé nos enseña que la fe verdadera no espera señales para creer, se construye mientras el cielo sigue azul, se obedece cuando nadie más lo entiende y se confía aunque el resultado aún no se vea. Noé no fue recordado por su fuerza ni por su sabiduría, sino por su fidelidad. Y esa misma fe es la que hoy puede salvarte. No es una fe pasiva, sino una que actúa, construye y persevera. Porque aunque el mundo se burle y dude, los que caminan con Dios siempre llegan a puerto seguro. El arco iris aún brilla, recordando que la misericordia todavía vence al juicio. Pero un día el cielo volverá a abrirse, no con lluvia, sino con gloria. Y entonces el tiempo de creer habrá terminado. Por eso, hoy es el día para entrar al arca, mientras la puerta sigue abierta. La historia de Noé no termina con el arca descansando en tierra, ni con el arco iris pintando el cielo. Termina con una invitación, porque el mensaje no fue solo para su generación, sino para la nuestra. Dios no cambió. Su paciencia sigue siendo la misma, su misericordia todavía se extiende y su puerta aún permanece abierta. Pero también su justicia sigue firme. El diluvio no fue una fábula para asustar, fue una advertencia para despertar. Noé creyó cuando nadie creía, obedeció cuando todos se burlaban y esperó cuando parecía que nada pasaba. Esa es la fe que Dios sigue buscando hoy, una fe que actúa incluso cuando el mundo dice que no tiene sentido. Tal vez no escuches truenos ni veas nubes negras, pero las señales están ahí. La humanidad vuelve a caminar por los mismos senderos, orgullo, violencia, indiferencia. Muchos piensan que siempre habrá tiempo, que la puerta no se cerrará jamás. Pero la historia de Noé grita lo contrario. Hubo un día en que el cielo se abrió y el juicio cayó, y habrá otro día en que el cielo volverá a abrirse, no con agua, sino con fuego y gloria. La diferencia estará en quién decidió entrar al arca antes de que fuera demasiado tarde. Así que esta no es una historia para mirar desde lejos, sino una decisión para tomar ahora. La fe de Noé salvó a su casa, su obediencia se convirtió en refugio. Tú también puedes construir aunque te llamen loco, puedes creer aunque nadie más lo haga, porque cuando el cielo se abra de nuevo, los que caminen con Dios no se ahogarán en el miedo, sino que se elevarán con esperanza. El arco iris sigue brillando y la puerta sigue abierta. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin compartirlo. Ayúdanos a que más personas conozcan la verdad antes de que la puerta se cierre. Dale me gusta, deja tu comentario y suscríbete para ver más historias que despiertan la fe y nos recuerdan que Dios aún habla. Hasta el próximo video y recuerda, camina con Dios incluso si el mundo entero camina en otra dirección.